Ella bailaba con él bailes lentos todas las noches, le arreglaba la corbata, le besaba en la mejilla fría, le susurraba que lo amaba más que a nadie en el mundo. Estaba muerto desde la primera cita, y no era el único. En 4 años, 9 hombres desaparecieron en un pequeño motel de carretera situado en un tramo abandonado de la autopista 66. Camioneros, viajeros, solitarios, personas a las que nadie buscó durante mucho tiempo. Los encontraron después en fosas poco profundas en el patio trasero, con trajes de boda y restos de maquillaje en la cara. Pero antes de acabar bajo tierra, cada uno de ellos pasó semanas, a veces meses, en el salón de la vieja casa, en la mesa del comedor, delante del televisor, en los brazos de una chica de 23 años que creía sinceramente que los estaba salvando de la soledad. Esta historia no se puede explicar por la codicia, ni por la venganza, ni siquiera por la locura en su sentido clásico. Esta historia trata sobre una madre que decidió construir la familia perfecta, y sobre la hija, que nunca entendió que sus muñecas alguna vez estuvieron vivas. El 9 de febrero de 1998, el detective privado Harold Becker salió de Phoenix en dirección al condado de Mojave. Tenía 53 años, 18 años en la policía de Phoenix, luego en la práctica privada. Divorcios, fraudes de seguros, familiares desaparecidos. Una rutina que le daba de comer, pero no le inspiraba. El caso que lo llevó a la autopista 66 parecía igual de rutinario. Thomas Whitmore, de 31 años, gerente de ventas de Albuquerque, no regresó de un viaje de negocios en noviembre de 1997. Su esposa lo esperó durante 3 semanas y luego acudió a la policía. La policía siguió el protocolo habitual. Revisaron hospitales, morgues, prisiones, nada. Las tarjetas de crédito no se utilizaron. El teléfono permaneció en silencio. No encontraron el coche. El asunto quedó en suspenso. La esposa de Whitmore no se rindió. Contrató a Becker en enero, cuando la investigación oficial prácticamente se había detenido. Becker comenzó con la ruta. Whitmore viajaba desde Albuquerque a Las Vegas pasando por el norte de Arizona. La carretera 66 no era la más rápida, pero a Whitmore le gustaban las carreteras antiguas. Su esposa lo había mencionado varias veces. Él las llamaba la verdadera América. La verdadera América en 1998 parecía una sucesión de pueblos moribundos y moteles abandonados. Tras la apertura de la Interestatal 40, el tráfico principal desapareció de la histórica autopista. Solo quedaron los turistas nostálgicos, los residentes locales y aquellos a quienes no les gustaban las multitudes. Becker recorrió la ruta 2 veces, parando en cada motel y cada gasolinera. Mostraba la foto de Whitmore. Hacía preguntas. Al tercer día, encontró una pista. El dueño de una gasolinera a 20 millas de Kingman recordó un Ford Taurus azul, igual que el de Whitmore. El hombre repostó, compró café y preguntó dónde podía pasar la noche sin gastar mucho. El propietario le recomendó el motel Dusty Rose, a unas 5 millas al oeste, justo al lado de la autopista. Becker anotó el nombre. Luego empezó a cavar. El motel Dusty Rose era propiedad de Eleanor Vance, de 54 años. Viuda. Antigua empleada de una funeraria. Vive con su hija Jessica, de 23 años. El motel tiene 12 habitaciones, y el último huésped oficial se registró en octubre de 1997. A primera vista, nada sospechoso. Pero Becker trabajó en la sección de matanza el tiempo suficiente como para percibir las inconsistencias. Un motel que lleva 4 meses sin registrar huéspedes, pero que sigue funcionando. Una propietaria que paga las facturas a tiempo. Una hija de 23 años que nunca ha trabajado, nunca ha estudiado y, según los documentos, nunca ha salido del condado. Decidió comprobarlo personalmente. El 11 de febrero, alrededor de las 4 de la tarde, Becker se desvió de la autopista y tomó un camino de grava que conducía al motel.
El lugar parecía como si el tiempo se hubiera detenido en los años 70. Un edificio de una sola planta con 12 puertas, pintado de color rosa empolvado. El letrero de neón «Vacancies», habitaciones libres, parpadeaba incluso durante el día. El aparcamiento estaba vacío. No había ni un solo coche, salvo una vieja camioneta junto a la habitación del extremo. Becker aparcó junto a la oficina y salió del coche. El calor era palpable incluso en febrero, el aire seco y polvoriento del desierto. Silencio, ni movimiento ni sonidos, salvo el lejano zumbido de los cables eléctricos. Empujó la puerta de la oficina. Sonó el timbre. Detrás del mostrador había una mujer. Era delgada, con el cabello gris cuidadosamente peinado y la espalda muy recta. Lo miró sin sonreír, pero tampoco con hostilidad, de manera profesional. Becker se presentó como agente de seguros. Busca a Thomas Whitmore por un asunto relacionado con un pago de seguro. ¿Es posible que el señor Whitmore se alojara aquí en noviembre? La mujer, Eleanor Vance, negó con la cabeza. No recuerda ese nombre. Quizás tenga un registro. No, lamentablemente, el registro no siempre se completa. Muchos huéspedes pagan en efectivo y no desean dejar sus datos. Ella respeta la privacidad. Becker asintió con la cabeza. Mostró la foto. Eleanor miró la foto un poco más de lo que debía. Quizás medio segundo más. Luego volvió a negar con la cabeza. No. Ella no recuerda a esa persona. Becker dio las gracias y se marchó. Se subió al coche, pero no se marchó inmediatamente. Algo le inquietaba. Sus muchos años de trabajo en la policía le habían enseñado a confiar en ese presentimiento. Rara vez le fallaba. Miró el edificio del motel. Luego miró la casa detrás de él, de 2 pisos, con las contraventanas cerradas. Evidentemente, era la vivienda de los propietarios. Entonces notó algo extraño. Detrás de la casa, en el desierto, en el patio trasero, hay varias colinas. Pequeñas, ordenadas, casi imperceptibles. Parecidas a parterres, pero sin flores. Solo tierra seca y piedras. Becker contó 6. Sacó su libreta y anotó la observación. Luego arrancó el coche y regresó a Kingman. Tenía que hacer una llamada. A las 9:32 de la noche de ese mismo día, Harold Becker se detuvo junto a una cabina telefónica situada cerca de un restaurante abierto las 24 horas a la entrada de Kingman. Marcó el número de su asistente en Phoenix. Contestador automático. Becker habló. Soy Harry. He encontrado algo sobre el caso Whitmore. El motel Dusty Rose, a unos 50 kilómetros al oeste de Kingman, justo en la 66. La propietaria es Eleanor Vance. Hay algo raro en ese lugar. Ella reconoció la foto. Lo vi. Y hay unos montículos en el patio trasero. Unos 6. Parecen... no sé. Hay que comprobarlo. Volveré allí mañana por la mañana. Si no llamo antes del mediodía, ponte en contacto con el sheriff del condado de Mojave. ¿Lo has apuntado? Motel Dusty Rose. Eleanor Vance. Apunta ese nombre. Colgó el teléfono. A la mañana siguiente, Harold Becker regresó al motel Dusty Rose. Su ayudante no volvió a oírle decir ni una palabra más. 3 días después, al no recibir la llamada prometida, el asistente se puso en contacto con la oficina del sheriff. 2 días más tarde, el coche de Becker fue encontrado en el aparcamiento de ese mismo motel. A Becker lo encontraron más tarde. Mucho más tarde. Y lo que encontraron en la casa detrás del motel cambió todo lo que la investigación sabía sobre el caso. Pero para comprender lo que ocurrió allí, primero hay que entender quién era Eleanor Vance y cómo una mujer normal se convirtió en lo que los periódicos llamarían más tarde la muñequera de la carretera 66. Eleanor May Vance, de soltera Carpenter, nació el 12 de marzo de 1944 en la ciudad de Winslow, Arizona. Su padre, Roy Carpenter, era dueño de una pequeña funeraria, la única en un radio de 40 millas. Su madre murió al dar a luz. Eleanor creció entre ataúdes, formalina y cadáveres. Para la mayoría de los niños,
Una infancia así habría sido traumática. Para Eleanor fue una escuela. Su padre comenzó a llevarla al taller cuando tenía 6 años. Al principio, ella simplemente se sentaba en un rincón y observaba. Luego comenzó a ayudar. Pasaba las herramientas, sostenía la lámpara, limpiaba. A los 12 años, conocía el procedimiento de embalsamamiento, mejor que la tabla de multiplicar. Según los testimonios de sus vecinos y antiguos compañeros de clase, recopilados por la investigación tras su detención, Eleanor siempre había sido una niña extraña. No en el sentido aterrador, sino más bien en el sentido distante. Rara vez sonreía, casi nunca lloraba, y prefería la compañía de los muertos a la de los vivos. Los muertos no hacían preguntas, no se reían de su ropa vieja, no cuchicheaban a sus espaldas sobre la chica de la morgue. Roy Carpenter murió de un ataque al corazón en 1962. Eleanor tenía 18 años. Heredó la funeraria y la dirigió sola durante los siguientes 6 años. Embalsamaba los cuerpos, organizaba los funerales y llevaba la contabilidad. Todo ella sola. Fue entonces cuando conoció a Randall Vance. Randall llegó a Winslow en 1967, un joven vendedor ambulante que vendía equipos agrícolas. Alto, de cabello oscuro y con una sonrisa que, según los testigos, podía vender cualquier cosa a cualquiera. Casi de inmediato comenzó a cortejar a Eleanor. Flores, cumplidos, promesas. Ella no estaba acostumbrada a tanta atención. En sus 24 años de vida, ningún hombre la había mirado como a una mujer, solo como a la hija del funerario. Randall lo veía de otra manera. Se casaron 4 meses después de conocerse. Eleanor vendió la funeraria y se mudó con su marido a Kingman, donde él abrió una pequeña tienda de recambios para automóviles. En 1969 nació Jessica. Eleanor describió más tarde los 2 primeros años de matrimonio como el único momento en el que creyó en la felicidad. Las actas de los interrogatorios recogen esta frase textualmente. Entonces, Randall empezó a desaparecer. Al principio, solo por un día o 2. Viajes de negocios, explicaba él. Proveedores, clientes, luego por una semana. Después, Eleanor encontró en su chaqueta un pintalabios y una nota con un número de teléfono. No montó una escena, no gritó, no lloró, simplemente dejó de dormir. Los vecinos de la calle recordaban que en el año 71 la luz de la casa de los Vance permanecía encendida toda la noche. Todas las noches. Eleanor se sentaba junto a la ventana con la pequeña Jessica, de 2 años, en brazos, y miraba hacia la calle. Esperaba. Randall regresó por última vez el 14 de agosto de 1972. Recogió sus cosas mientras Eleanor estaba en la tienda y dejó una nota en la mesa de la cocina. Lo siento, necesito otra vida. No me busques, R. Se llevó todo el dinero de la cuenta, el coche y la única foto en la que aparecen los 3 juntos. Él, Eleanor y Jessica, de 1 año. Nunca más lo volvieron a ver. Eleanor no lo denunció a la policía, no lo buscó, no pidió el divorcio, simplemente quemó todo lo que quedaba de él, la ropa que no se había llevado, los regalos que le había hecho, las fotos de la boda, incluso la ropa de cama. Jessica luego contó a los investigadores que su madre le había explicado la desaparición de su padre de una manera muy simple. Él murió. La niña tenía 3 años. Ella creyó. Y durante los siguientes 20 años, Eleanor crió a su hija con una idea básica. Los hombres son una enfermedad. Llegan, se llevan todo lo que pueden y desaparecen. La única forma de protegerse es controlarlos. Y la única forma de controlar realmente a un hombre es hacer que no pueda irse. En 1975, Eleanor compró el motel Dusty Rose, con sus ahorros y el dinero obtenido por la venta de su casa en Kingman. El lugar estaba casi abandonado. 12 habitaciones en un tramo moribundo, de la autopista 66
donde el tráfico disminuía cada año. El lugar perfecto para una mujer que quería desaparecer del mundo. Jessica creció aislada. Educación en casa, sin amigos, sin viajes a la ciudad. El mundo de la niña se limitaba al territorio del motel y al desierto que lo rodeaba. Eleanor le enseñó todo lo que sabía: cocinar, limpiar, coser, trabajar con los clientes cuando aún lo sabía, y por supuesto embalsamar. Eleanor equipó el sótano del motel como sala de trabajo de la funeraria. Mesa de acero inoxidable, sistema de drenaje, recipientes para productos químicos, herramientas que conservaba desde los tiempos de su padre. Le explicaba a Jessica que era un oficio familiar, que saber trabajar con los muertos era un arte, que un cadáver no era más que una muñeca a la que había que arreglar. Jessica escuchaba. Jessica aprendía. Jessica creía cada palabra que decía su madre. El examen psiquiátrico realizado tras su detención diagnosticó a Jessica un trastorno de personalidad infantil con elementos de trastorno delirante inducido. En pocas palabras, estaba atrapada en la mente de una niña y su percepción de la realidad estaba completamente moldeada por su madre. Para Jessica, los hombres muertos en la sala de estar no eran víctimas. Eran papás que por fin habían vuelto a casa. Muñecos con los que se podía jugar. Miembros de la familia que nunca se irían. Eleanor creó este mundo para su hija, pero primero lo creó para sí misma. Año 1994. Eleanor Vance tiene 50 años. Jessica tiene 19. El motel Dusty Rose apenas generaba ingresos. Los huéspedes eran escasos, uno cada 2 o 3 semanas. En su mayoría eran parejas de ancianos que añoraban los tiempos en que la carretera 66 era la principal arteria del país. Eleanor y Jessica vivían de las prestaciones sociales y del poco dinero que les quedaba del motel. Rutina, aislamiento, desierto. Luego apareció David. Su nombre completo es David Reynolds, 42 años, representante comercial de Tucson. Se alojó en el motel la noche del 17 de octubre de 1994. Una habitación por una noche. En efectivo. Según Eleanor, durante los interrogatorios, él se parecía a Randall. La misma sonrisa, la misma ligereza en los movimientos, la misma manera de mirar a una mujer como si fuera la única en el mundo. David coqueteaba con Jessica, y Eleanor lo observaba todo desde las sombras. Reconocía esa mirada. Era la misma que la había perseguido a ella años atrás. Una oscuridad que Jessica aún no sabía descifrar. Esa noche, tras el encuentro en la habitación de David, el silencio en la casa se rompió solo por el llanto de la joven. Eleanor no necesitó preguntas para entender el peso de ese dolor. A las 3 de la madrugada, Eleanor entró en el cuarto de Reynolds. Él dormía, ajeno al juicio que se avecinaba. A las 3:17, el tiempo se detuvo para él. Más tarde, ante los interrogadores, ella habló con una calma glacial. No hubo lucha, solo una transición definitiva hacia el olvido. La noche simplemente se volvió eterna para David. Ella dijo a los investigadores que no sentía miedo ni dudas, solo claridad. Él se habría ido por la mañana. La habría olvidado al día siguiente. Ella lo habría recordado toda su vida. No podía permitirlo. Fue el momento en que desapareció la última frontera. No porque Eleanor se hubiera vuelto loca. Estaba plenamente consciente. No porque hubiera perdido el control. Por primera vez en su vida, lo había recuperado por completo. Esa noche comprendió algo muy sencillo. Los hombres muertos no se van. No engañan. No mienten. No dejan notas en la mesa de la cocina. Se quedan donde los ponen. Hacen lo que les dicen. Llevan lo que les ponen. Un hombre muerto es el hombre ideal. Y ella sabía cómo embellecer a los muertos. Lo había aprendido a lo largo de toda su vida. Por la mañana, David Reynolds yacía sobre una mesa en el sótano del motel.
La sangre había sido sustituida por formalina. Le habían maquillado la cara y peinado el cabello. Eleanor le puso una camisa y unos pantalones limpios, prendas que habían dejado en el motel huéspedes anteriores hacía muchos años. Lo sentó en un sillón del salón. Luego despertó a Jessica. «Te presento», dijo Eleanor, «a tu padre. Ha vuelto». Jessica no gritó, no huyó, no llamó a la policía. Se acercó al hombre muerto, miró su rostro inmóvil y preguntó, «¿Se quedará?» «Para siempre», respondió Eleanor. En ese momento nació el sistema que funcionaría durante los siguientes 4 años. Madre e hija, cazadoras y guardianas, creadoras de una familia ideal a partir de hombres muertos y fantasías enfermizas. David Reynolds se convirtió en el primer papá. Después de él habrá otros 8, y cada uno de ellos, antes de ocupar su lugar en la sala de estar, pasará por el mismo ritual. El bar del motel, la sonrisa de Jessica, la bebida con somníferos, el sótano, el formaldehído, el traje de novio. Para Eleanor, era justicia, una compensación por todo lo que le habían quitado. Para Jessica, es un juego, el juego más largo y más real de su vida. Para 9 hombres, la muerte. Pero ellos ya no se enteraron de eso. Entre octubre de 1994 y febrero de 1998, 9 hombres murieron en el motel Dusty Rose. La investigación identificó a 8 de ellos. El 9º siguió sin ser identificado. No llevaba documentos, y sus huellas dactilares no coincidían con ninguna de las registradas en las bases de datos. Todas las víctimas encajaban en un mismo perfil. Hombres de entre 35 y 50 años, que viajaban solos, sin un itinerario claro y sin personas que los buscaran rápidamente. Camioneros entre viajes, comerciantes ambulantes, hombres divorciados que se mudaban de un estado a otro, personas cuya desaparición podía pasar desapercibida durante semanas. Eleanor los elegía con precisión quirúrgica. Ella evaluaba a cada invitado en el momento del registro. Un anillo de compromiso era una mala señal. La esposa empezaría a llamar. Un traje de negocios y un maletín también suponían un riesgo. Quienes los llevaban tenían una agenda, citas, gente que les esperaba. El candidato ideal tenía otro aspecto. Vaqueros desgastados, ojos cansados, sin llamadas telefónicas en el vestíbulo. Una persona que no tenía prisa por ir a ningún sitio, porque nadie le esperaba. Cuando Eleanor encontraba a alguien adecuado, le hacía una señal a Jessica. El bar del motel abría a las 6 de la tarde. Era un local pequeño con 8 mesas, una barra de madera y varias botellas. Jessica atendía a los clientes. Servía whisky, sonreía y escuchaba sus historias. Era una chica guapa, con el pelo oscuro, ojos grandes y una sonrisa tímida. Los hombres, que llevaban semanas sin ver a una mujer, perdían la vigilancia en cuestión de minutos. Coqueteaba con cautela, sin ser insistente, como una chica que no se da cuenta de lo que hace. Esa imagen de chica ingenua de provincias que busca atención funcionaba a las 1000 maravillas. Al final de la noche, la víctima ya se sentía especial, el único hombre que entendía a esa chica solitaria, su protector, su posible salvador. Jessica preparó la última bebida ella misma, whisky con soda y una potente dosis de relajantes musculares, que Eleanor había pedido por correo con el pretexto de tratar un dolor crónico de espalda. El sabor del alcohol enmascaraba el amargor. El hombre se terminó el vaso y 20 minutos después, sus músculos dejaron de responder. No perdió el conocimiento de inmediato. Al principio solo se sintió débil. No podía levantarse. No podía pedir ayuda. Jessica lo ayudó a llegar a su habitación. Con cuidado, cogiéndolo del brazo, como una amiga cariñosa. En la habitación le esperaba Eleanor. El método de asesinato variaba. A los 3 primeros los asfixió con almohadas, silenciosamente y sin dejar rastro. Luego pasó a inyectarles una solución concentrada de cloruro de potasio, lo que provocaba un paro cardíaco que imitaba una muerte natural.
Sabía dónde inyectar. Sus habilidades en la funeraria incluían conocimientos básicos de anatomía. La muerte sobrevenía en cuestión de minutos, sin gritos, sin lucha, sin lesiones externas. Después de eso, comenzaba el trabajo. Eleanor trasladó el cuerpo al sótano. Tenía una camilla plegable que había robado del hospital de Kingman en los años 80. El proceso de embalsamamiento duró entre 4 y 6 horas. Drenaje de sangre a través de la vena yugular. Llenado del sistema arterial con solución de formalina. Tratamiento de las cavidades. Fijación de los rasgos faciales. Trabajaba metódicamente, con profesionalidad, perfeccionada a lo largo de 30 años de práctica. Después, la preparación para la nueva vida. A cada hombre se le asignaba un papel. Uno se convertía en el marido. Para él, Eleanor guardaba un smoking negro y una camisa blanca. Otro se convertía en padre. Ropa de casa, jersey, zapatillas. El tercero era el novio de Jessica. Traje a rayas finas, corbata, flor en el ojal. Eleanor había estado juntando ropa durante años. Cosas que los huéspedes se habían olvidado. Compras en tiendas de segunda mano de pueblos cercanos. Todo limpio, planchado y clasificado por tallas. El maquillaje era el último paso. Una crema tonal para ocultar la palidez cerosa. Colorete en las mejillas. Brillo de labios para que no parecieran secos. Eleanor incluso se pintaba las pestañas y las cejas. Quería que parecieran vivos. Dormidos, pero no muertos. Cuando se terminó el trabajo, el nuevo miembro de la familia ocupó su lugar en la sala de estar. La sala de estar de la casa detrás del motel parecía el decorado de una tarjeta navideña. Una larga mesa de comedor para 8 personas. Un sofá frente al televisor. 2 sillones junto a la chimenea. Todo limpio, ordenado, acogedor. En la mesa estaban sentados hombres muertos. Eleanor utilizó un sistema de soportes ocultos para mantener los cuerpos en posición sentada. Trípodes metálicos ocultos bajo la ropa. Estructuras de alambre para las manos. Reposacabezas especiales, camuflados como respaldos altos de sillas. Desde lejos parecían casi vivos. Cada noche, Eleanor y Jessica cenaban con su familia. Ponían la mesa, colocaban los cubiertos y ponían los platos delante de cada hombre. La comida era real, aunque, por supuesto, los muertos no comían. Eleanor le explicaba a Jessica que papá no tiene hambre hoy, o mi marido ya ha cenado. Después de cenar, televisión. Los muertos se sentaban en el sofá. Eleanor se sentaba junto a su marido y apoyaba la cabeza en su hombro. Jessica bailaba con su novio, al son de la música que salía del viejo tocadiscos. Esto se repetía todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, descanso nocturno. La rutina familiar normal, con la única diferencia de que la mitad de los participantes habían dejado de respirar hacía mucho tiempo. Con el tiempo, el sistema se fue complicando. Eleanor comenzó a llevar un diario familiar, en el que anotaba los rasgos de carácter y los hábitos de cada uno de los hombres. A uno le gustaba leer los periódicos. Otro prefería sentarse junto a la ventana. El tercero era callado pero bondadoso. Ella les creó personalidades que nunca habían tenido. Jessica hablaba con ellos. Les contaba cómo había sido su día. Se quejaba del calor. Compartía sus sueños. Ella creía sinceramente que ellos la escuchaban. Los problemas comenzaron al cabo de unas semanas. Ni siquiera una embalsamación de alta calidad puede detener la descomposición para siempre. Los tejidos se secaban, se oscurecían y comenzaban a oler mal. El maquillaje ya no ocultaba los cambios. Los rasgos faciales se deformaban. Cuando un miembro de la familia ya no servía, Eleanor organizaba un funeral. Por la noche, en el patio trasero, en una fosa poco profunda. Sin ataúd, sin lápida. Solo tierra seca y piedras encima. Jessica lloraba en cada funeral. Se despedía de su papá o prometido, como si hubiera perdido a un ser querido. Y luego salían a la caza de algo nuevo.
El ciclo se repetía. Invitado, bar, bebida, sótano, salón, descomposición, fosa. 9 veces en 4 años. Y ni una sola sospecha por parte de las autoridades. La carretera 66 era el lugar perfecto para desaparecer. Viajeros de paso a los que nadie esperaba. Decenas de kilómetros de desierto a ambos lados. Una policía sin recursos para revisar cada motel de una carretera en decadencia. Eleanor lo entendía. No había elegido ese lugar por casualidad. Pero en febrero de 1998, el sistema falló. Mataron a la persona equivocada. Harold Becker se convirtió en la 10ª víctima. Regresó al motel la mañana del 12 de febrero. Esta vez no entró en la oficina, sino que se dirigió directamente a la casa situada detrás del motel para ver más de cerca los montículos del patio trasero. Eleanor lo vio desde la ventana de la cocina. Ella salió y le ofreció un café. Él aceptó. Ese fue su último error. Una dosis doble del medicamento en la taza. 40 minutos después, Becker estaba muerto. Eleanor no lo embalsamó. No había tiempo. Ella entendía que un detective privado no es un vendedor ambulante. Lo estarían buscando. El cuerpo fue enterrado esa misma noche. Pero Eleanor no sabía nada del mensaje de voz. El 13 de febrero, el asistente de Becker en Phoenix escuchó el contestador automático. La voz del jefe daba una dirección, el nombre de la propietaria y pedía que se contactara con el sheriff. El asistente esperó un día. Luego llamó a la oficina del sheriff del condado de Mojave. El 14 de febrero, día de San Valentín, el ayudante del sheriff Roy Jennings se dirigió al motel Dusty Rose. Llegó alrededor de las 6 de la tarde. No había nadie en la oficina. Rodeó el edificio y se dirigió a casa. Una de las ventanas del salón no estaba completamente cubierta por las cortinas. Jennings miró dentro. 5 personas estaban sentadas a la mesa festiva. 2 mujeres con vestidos elegantes, velas, rosas, vino. Frente a ellas, 3 hombres con smoking, las manos simétricamente sobre la mesa. Inmóviles. Jennings pensó primero. Maniquíes. Luego miró más de cerca. Piel amarillenta y grisácea bajo el maquillaje. Un trípode metálico que sostenía el cuello de uno de ellos. Los ojos vidriosos del tercero, mirando directamente a la ventana. Muertos. Los 3. 20 minutos después la casa estaba rodeada de coches patrulla. Jennings llamó a la puerta. Eleanor abrió, tranquila, casi amable. Entró en la sala de estar. 3 hombres muertos alrededor de una mesa. Las llamas de las velas iluminan sus rostros inmóviles. Un olor químico dulzón con notas de podredumbre. Jessica estaba de pie junto a uno de ellos, con la mano en su hombro. Sonreía. Cuando los oficiales se acercaron a la mesa, ella gritó: «No lo toquéis. No toquéis a mi prometido. Acabamos de reconciliarnos». Eleanor no se resistió. Permitió que le pusieran las esposas en silencio. Lo único que dijo fue: «Has destruido nuestra familia». En el patio trasero encontraron 9 entierros. El cuerpo de Harold Becker fue el último en ser recuperado. La sentencia se dictó el 12 de diciembre de 1998. Eleanor Vance. Cadena perpetua sin derecho a libertad anticipada. Murió en prisión en 2011. Insuficiencia cardíaca. 67 años. Jessica fue declarada incapaz. Tratamiento obligatorio por tiempo indefinido. Según los últimos datos, todavía está en un centro psiquiátrico. Tiene más de 50 años. Sigue pintando retratos de su familia y pregunta cuándo le permitirán volver a casa. El motel Dusty Rose fue demolido en el año 2001. Esta historia no enseña una moraleja. Simplemente constata un hecho. La frontera entre el hogar y la cripta a veces pasa por una única puerta. 9 hombres buscaban un lugar donde pasar la noche y encontraron una familia de la que es imposible escapar.